Por la congregación y también por todo lo que el Señor va a hacer este año. ¿Cuántos queremos un año para la gloria del Señor? Usted, cada uno de ustedes son importantes, sus familias, sus hijos, cada uno de ustedes son importantes con su asistencia, su apoyo, su oración, su involucramiento. El Señor nos va a dar aún un mejor año en todo aspecto que tiene que ver con la extensión del reino de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 21. Mateo 13, 21. Hoy voy a comenzar el sermón predicando como mis antecesores, los pastores que uno creció escuchando sus sermones. Empezaban siempre diciendo: abra su Biblia, busque el pasaje, encuentre el pasaje, y algunos se tomaban un día para encontrar el pasaje, otros hasta ahora no lo encuentran, creo. Yo escogí Mateo capítulo 14, versículo 13 al 21, y nos ponemos de pie, todos los que hemos encontrado la cita bíblica. ¿Recuerdan eso? Ya después venimos pastores más jóvenes de 15 años, dijimos: no, siéntese nomás, no se preocupe, está la letra allá arriba. Pero hoy volvemos a nuestras raíces, ¿sí? Al menos en este sermón. Mateo 14, 13, 21. Y también decían los que no tienen Biblia: júntese a un cristiano, ¿no? Y otros decíamos: y si aún no hay un cristiano cerca, aparente, póngase de pie, para que no se quede sentado. Dice la palabra: oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar. ¿Qué tipo de lugar? Desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, se enteró que Jesús estaba por allá, le siguió aún a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y cuando los miró, tuvo ¿qué? Compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, después de toda esa jornada de ministración, se acercaron a él sus discípulos diciendo: Señor, por si acaso no te has dado cuenta, tal vez estás muy emocionado y no sabes, pero el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a esa multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces, y apenas para nosotros, ni para ti hay. Él dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Oramos. Señor, disponemos nuestro corazón para recibir tu palabra. Somos buena tierra, Señor. Preparamos nuestra vida, nuestra mente para llegar a tu casa, sabiendo que aquí nos encontraremos contigo, y que tú tienes pan, tienes alimento para el hambriento, tienes sanidad para el enfermo, tienes, Señor, nuevas fuerzas para el que se siente cansado o abatido. Señor, escuchamos tu palabra, la recibimos en tu nombre. Háblanos, que tu iglesia escucha. Amén. Amén. Tomemos asiento, por favor. Entonces, no se olvide traer su Biblia, ¿no? No se olvide traer su Biblia en papel o digital. Quiero compartir este mensaje que se une al tema del mes, que es ¿alguien sabe cuál es el tema del mes? La fe. ¿Sí? Le estamos dando sentido cada vez más a nuestra vida cristiana con el tema mensual, el tema semanal, el tema del ayuno, el tema de la oración, y todo se está conectando, ¿no? Entonces el mes de enero, que empieza el año, es el mes de la fe, porque no podemos saber todo lo que va a pasar, pero por fe sabemos que va a pasar buenas cosas. Por fe en el Señor sabemos que lo que está ahora en problemas o en crisis va a encontrar una solución, va a ser bendecido por el Señor. Pero no a todos nos resulta fácil llegar a vivir por fe. Hemos escuchado esta palabra, la leemos en la Biblia,
Nos parece tan sencilla muchas veces. Es sencilla, pero a veces pierde su valor como palabra y como verdad bíblica. La fe, vivir por fe, caminar en fe, estar en fe, dar un paso de fe, levantarse en fe. Y muchas frases como esas escuchamos. Y yo en estos años que el Señor me ha dado para ministrar, me he dado cuenta que hay gente que le toma 20 años vivir una vida cristiana conforme la palabra. Lo normal es llegar a la casa del Señor, a sus caminos, y en un par de meses comenzar a vivir por fe. Y digo par de meses ya exagerando, porque desde el mismo momento que llegamos ya estamos en la fe. Pero a algunos nos toma un par de meses entender ese cambio de vida y el rumbo nuevo que Dios nos quiere dar. Pero es bueno al menos, porque a otros les toma 10, 20 o aún toda una vida. Escuchan de Dios, tienen Biblias, tienen una bonita iglesia, tienen buenos pastores, no les falta sana doctrina, pero no han aprendido o no han entendido cómo se vive en el reino de Dios. Porque lo normal en el reino de Dios es que veas milagros. Es lo normal, no es algo exclusivo para algunos. Llevo casi ya 27 años de ser pastor, de servir al Señor como pastor, y uno ha visto tantas cosas que uno se queda asombrado y sin palabras. Y aquí mismo en nuestra iglesia el Señor ha obrado milagros, ha sanado, ha levantado, ha restaurado, ha abierto puertas, ha dado nuevas oportunidades que solamente uno dice, esa es la mano de Dios. Gente de ustedes ha estado en accidentes y Dios les ha cuidado, les ha preservado la vida. Gente de ustedes ha estado en juicios prolongados, pagando abogados y luchando contra el sistema, pero de pronto viene la mano del Señor y hace que las cosas se den mejor que si hubiésemos pagado a alguien. Son milagros. Vivir en el Señor es vivir milagros, es lo normal. Si usted todavía no los ha visto, entonces este sermón es para usted. Esto no significa que vivir viendo milagros no tengamos o nos exonere de vivir en este mundo, en esta carne, en las limitaciones propias de la sociedad, pero se ven milagros. Y estoy muy desafiado con el Señor para que estos próximos años todos podamos ver milagros, todos podamos ser testigos de las cosas sobrenaturales que Dios puede hacer. Lo hemos visto en algunos y usted puede decir, bueno, he visto, pero en mí no ha pasado. Entonces, atento, porque hoy quiero al menos comenzar a tocar esta parte del crecimiento, llevándonos de la razón, que es muy buena, realmente al milagro. Y por eso escogí este pasaje de Mateo, donde abrimos nuestra Biblia, porque este es uno de los tantos episodios donde Jesús también toma a cargo a los discípulos y les va a expandir su mente, les va a ensanchar. Cuando Él les encontró, cuando Él les llamó al ministerio, no vivían en el reino de Dios realmente. Eran judíos, quizás cumplidores de la ley, pero no necesariamente habían conocido al Dios verdadero. Porque así nos pasa a veces. Podemos llegar a una iglesia 10 años y nunca entendemos nada. ¿Por qué cantarán? ¿Por qué llorarán cuando cantan? Si yo también cuando escucho JJ lloro. ¿Por qué se alegrarán cuando cantan danzando en cada temporada? Si cuando le escucho a la Karol G también me da ganas de moverme. Y hay gente que no entiende esa diferencia. Tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen. Entonces, ¿qué hace Jesús? Toma a los discípulos de una dimensión de vida natural, llena de razones, y les va poco a poco a procesar hasta que llegan a ser los apóstoles, los enviados del Señor, los trastornadores, los que cambiarían el mundo, cuyo mensaje no radica por fuerza, ni por armas, ni por dinero, sino por el poder del Espíritu Santo. Y eso es lo normal. Llegar al camino del Señor imperfectos, enfermos, cansados, agobiados, desesperados, sin propósito. Pero mientras vas caminando con el Señor, tu vida va cambiando, vas viendo cosas nuevas, vas entendiendo el reino de Dios y de pronto estás en nuevas aguas. De pronto estás en nuevos cielos, nuevos aires, donde el mundo no ha cambiado, pero algo en ti ha cambiado. Tus ojos ahora ven, tus oídos ahora entienden. Tu mente ahora comprende, tu cuerpo ahora ya no quiere ir a la vieja vida.
Tú quieres tomar, pero tu cuerpo dice no. Pero hay otros que 20 años, el cuerpo sigue diciendo sí. Una cervecita no hace mal. Pero cuando tú creces, aún tus labios rechazan la mentira. Aún tus neuronas dicen, hey, no pienses eso. No es pecado, pero no es correcto. ¿Por qué el pastor se está dejando la barba? Porque tranquilo. Pero cuando estás en el Señor, esas cosas son secundarias y comienzas a ver la gloria de Dios. ¿Cuántos queremos ver la gloria de Dios siempre? Eso no es solamente para los pastores ni para los que llevan 20 años en el seminario haciendo de una larga vida de ministerio. No, vamos a aprender de este pasaje cómo ahorrarnos 3, 5, 20 años de no crecer en la fe y disfrutar de lo que Dios tiene para nosotros. Y lo digo con evidencias. El Señor ha bendecido esta iglesia por 13 años. Increíblemente. Uno se queda asombrado cómo Dios provee, cómo Dios suple, cómo Dios manda, cómo Dios conecta a nuevas personas, cómo Dios levanta a nuestros niños, a nuestros jóvenes. ¿Ha visto eso? Yo estoy asombrado. Pero no todos han logrado permanecer para ver eso. Los discípulos, en este pasaje donde estamos para explicar un poco mejor, van a pasar de sus simples capacidades de razonamiento a algo más. En la relación que ellos tienen con Jesús, el Señor les va a mostrar que la razón es buena. Hay que ser hombres de razones, hay que ser razonados, ¿sí o no? Por algo Dios nos dio un intelecto. Y si usted no sabía, esta máquina, por llamarlo así, esta computadora, no tiene límites prácticamente. Puede procesar cantidad de información, puede estructurar ideas. Como seres humanos fuimos dotados por Dios de una capacidad de razonamiento increíble que aún se sigue descubriendo. Se sigue entendiendo cómo funciona, cómo es que 100 billones de neuronas o más que tenemos cada uno pueden trabajar y conectarse y entablar estructuras de pensamiento que se vuelven hábitos. Pero Dios va a llevar a los discípulos de esa estructura de pensamiento religioso a un nivel de fe donde los milagros no son cosa extraña. Entonces empiezo diciendo primero que la razón no es mala. La razón es parte de nuestra vida. Y de hecho Dios va a usar la razón. De hecho Dios seguirá usando la razón. La capacidad que Él nos dio no la va a hacer a un lado. La va a redirigir, la va a santificar, la va a estructurar mejor, eso es cierto. Pero vamos a seguir siendo hombres inteligentes. De Jehová viene la sabiduría y la inteligencia. Entonces, ¿dónde estamos? Por favor, leamos el versículo 15. Para darnos cuenta que cuando la gente le había seguido, los discípulos dicen que les despida para que vayan a comer. Lo que vemos ahí primero es que los discípulos obraron por fe o por razón, según el versículo 15. ¿Obraron por fe o por razón? Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: la iglesia está llena, hay mucha gente y no hay dónde comprar. Bueno, nosotros tenemos aquí supermercados, ¿no? Yo sé que si fuera el caso, alguien saca su tarjeta y dice: pastor, tranquilo, todo lo que pida la iglesia lo pago yo. Amén. Yo sé que hay gente así. Pero para los discípulos no era el caso. No tenían supermercados cerca. Dice: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide por favor a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. ¿Qué está actuando ahí? ¿La razón o la fe? La razón. ¿Es mala la razón? No. No. Cuidado. Por mucho tiempo se ha puesto un debate entre la fe y la razón. Eso está mal dirigido. Si estudiamos la Biblia es el mejor libro para desarrollar el razonamiento también. Porque una mente limpia piensa mejor. Cuando Dios llega a tu vida, lo primero que va a hacer es limpiar tu mente. Y ya eso es pensar mejor. Porque ¿cómo piensa una persona que tiene la mente dañada? Y ese puede ser el caso de algunos, así que no se desanimen, todos empezamos así. Yo también, cuando comenzaba a dar mis primeros pasos en el ministerio, tenía también la razón
como mi primera herramienta. Ya es de noche, no hay donde comprar, es mucha la gente. Así que, por favor, maestro, miren lo que son, ¿no? Bien astutos. Ni siquiera los discípulos dijeron, Señor, ha caído la noche, no hay donde comprar, déjanos y nosotros vamos a despedir a la multitud. Sino que dicen, tú da la cara, tú toma el mando. ¿Cómo somos buenos a veces para decir lo que otros deben hacer, no? ¿Le ha pasado? Habla, habla, pero a ti te toca hablar. No, pero tú eres más elocuente. Y nos lavamos la mano. El problema de la razón es que es limitada. Es necesaria, pero limitada. Así que los creyentes no vivimos limitados, sino que vivimos por el poder de Dios. Entonces la razón que tenemos, el grado que hayamos desarrollado en nuestra vida, porque hay grados, voy a hacer un paréntesis, porque Dios nos dio facultad de tener una capacidad mental y hay maneras de saber su nivel de pensamiento, como el coeficiente intelectual. ¿Algunos han hecho ese examen? ¿Algunos alguna vez? ¿No? Hay maneras como desarrollar tu capacidad mental sin necesariamente hablar todavía de la fe. Por ejemplo, los juegos de matemáticas, los problemas de lógica. Y algunos pueden decir, no, esos problemas de lógica, basta, pastor, de lunes a viernes cualquier cosita, pero esos problemas de que 2x más 5y es igual a menos 8, que no sé cuánto, ¿para qué hacernos problemas? Solo hay que copiar y listo la respuesta, ya está. No, esos problemas te ayudan a desarrollar tu análisis lógico matemático, y si haces eso, en tu vida diaria también vas a aplicarlo. Cuando tienes un problema vas a ver las variables, las constantes. ¿Cuántos saben de ecuaciones? Voy a abogar por la ciencia matemática, porque algunos le han puesto una cruz. ¿A cuántos necesitan ser restaurados de las matemáticas? Porque yo sé que algunos necesitan reconciliarse. No me hablen de números, no me hablen de álgebra. No, todo eso tiene un propósito. El ser humano lo fue configurando, lo fue descubriendo, porque ya existe un orden matemático en el mundo. ¿Sabía eso? La Tierra tiene las medidas exactas que debería tener, ni más ni menos. La Tierra está en la posición exacta donde debería estar. Si estamos muy cerca del Sol, ¿qué cree que nos va a pasar? Todos nos tostaremos. Si estamos muy lejos del Sol, ¿qué va a pasar? Ni desnudos estaríamos bien. Hermanos, la capacidad mental hay que saberla desarrollar, y aun cuando la has desarrollado o no la has desarrollado, pero llegas al Señor, el Señor va a usar esa capacidad y te va a enseñar que tu capacidad puede ser más grande si vives por fe. Las matemáticas tienen su arte y su parte en la vida. Si sabes resolver problemas de una variable o dos variables, en la vida lo vas a hacer. Tienes un problema ministerial, un problema laboral, un problema social, lo haces como variables. Constante, variable. ¿Qué pasa si le sumo esto? Y si traigo otra variable, y resuelves. ¿Alguien ha hecho algo así en la vida? Todo eso sirve. Pero aquí el Señor aún va a ir más allá de las matemáticas, porque las matemáticas nos permiten entender la realidad. La razón nos permite entender el punto de partida, pero la fe nos permite ver el punto de llegada y nos permite ver el camino a seguir. Para los discípulos, la solución, ¿cuál era ante el problema? Mandar a la gente. Ya recibieron la palabra. Solo tenemos 5 panes y 2 peces y repartido para 5,000. Matemáticamente no alcanza. Por eso, hermanos, debe haber una sana relación entre la razón y la fe. No debe haber oposición, no debe haber debate. Cuando yo comencé a leer de la evolución a mis 11 años más o menos, yo caí en un bache de ateísmo cristiano, voy a decirlo así. Por un lado, sí creía que éramos descendientes de los monos.
Y al menos con las películas de los simios de esa época, no sé si usted vio el planeta de los simios. ¿Alguien vio el planeta de los simios? Si no ha visto, no hay problema. Pero en mi caso me afectó porque según esos simios yo miraba a la gente en la iglesia. Entonces algunos eran más, no diré nada, pero habrá señales. O sea, y tenía lógica leer a Darwin, o al menos lo que Darwin había dicho hasta ese momento. Y me caí en un bache de la razón. Y le llamo un bache porque el bache es bueno. Hay vida en ese bache de la razón, pero la mejor vida está en la fe. Me estaba perdiendo todo lo sobrenatural que Dios podía haber hecho antes por estar en la razón. Una de mis razones, por ejemplo, muy fuerte es: jamás seré un pastor. Esa fue mi razón muy fuerte, porque todos los pastores que conocía no tenían casa, tenían a sus hijos vestidos con la ropa de los hermanos, no de los familiares, sino los de la iglesia. Tenían zapatos, un chulla zapato para los domingos y el resto cualquier cosa. No comían bien, vivían por fe comiéndose la camisa. Vivir por fe era dejar todo tu trabajo, irte a las montañas, abrir una iglesia, o en una ciudad donde abres una iglesia años, pasas años y nunca se desarrolla. Entonces yo miré eso y dije: no, ni loco voy a ser pastor. O sea, prefiero ser futbolista, fue mi primera solución. Después, arquitecto, porque los arquitectos ganan mucha plata. ¿No es cierto, hermano Carlitos? Ganan mucho. La razón te puede mostrar la realidad, pero no te va a mostrar necesariamente el propósito. Y en la vida se vive por propósitos, no por capacidades. Pero en el mundo de la razón, la capacidad es importante. Pero en el reino de Dios, la capacidad es una herramienta, pero los propósitos son los que incluyen los poderes. Entonces, a mis 13 años, yo decido renegar de ser pastor. Hago un test de dones, sale pastor. ¿Qué cree que hice yo? Está mal hecho el test. Quienes hicieron eso hicieron a propósito, para que yo salga pastor, pero yo no, ni loco. Así decía. Hasta un día llegué a orarle al Señor: Señor, te respeto. Era que era ateo cristiano. Por las dudas creía. Señor, te respeto, pero eso de ser pastor, y le señalé, nunca lo vas a ver. Y tenía la razón en ese momento de decirlo. Según lo que veo ahora, sí, porque la vida de ministerio tampoco yo la entendía. Había visto unos ejemplos, pero no había visto el ministerio en la fe, en la guía de Dios. Sí es cierto que muchos pastores no se desarrollaron, pero no fue por la fe, fue por otros factores de responsabilidad. Pero lo que yo aprendí es que cuando Dios te llama, Dios te respalda. Y cuando Dios te respalda, Dios te provee. Y cuando Dios te provee, Dios te multiplica. Esa es la fe que todavía los discípulos no habían visto. Habían visto a Jesús sanar. Habían visto a Jesús dar vista a los ciegos. Habían visto a Jesús convocar una gran multitud con sus discursos, predicando en las orillas, predicando en el monte, predicando en las aldeas. ¡Wow! Aplausos. Pero los discípulos no habían entendido que en el reino de Dios las cosas no suceden como en la vida o en la dimensión de la razón. 5 panes y 2 peces no alcanza para una multitud, pero en el reino de Dios 5 panes y 2 peces hasta sobran. Pero llegar a este punto a algunos les toma años, porque quieren ver para creer, quieren tocar para verificar que eso es real. Entonces, ¿dónde estamos? El Señor les va a mostrar que la fe y la razón tienen que estar de la mano. En el versículo 15, 16, Jesús les planteó entonces un desafío a los discípulos. Jesús les dijo en el 16: no tienen necesidad de irse. ¿Cuál es la solución para Jesús? ¿Cuál fue la solución para Jesús? Primero, que la gente no tiene que irse. Segundo,
ustedes, los 12 discípulos, denles de comer. ¿Y cuál fue la respuesta de los discípulos? ¿En la fe o en la razón? Señor, grande es tu fe, pero yo vivo por razones. Yo vivo por lógicas. Para mí los números son números. Si hoy tengo 500 en mi cuenta, eso es lo que tengo, no tengo para más. Y los discípulos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. ¿Cuál era el desafío de Jesús? ¿Algo imposible de hacer? Según la razón, sí. Según la fe, porque nada hay imposible para Dios. Tú eliges a quién crees, a tu razón o a la fe. Entonces ellos dijeron, tu solución no funciona. En otras palabras, ¿qué hubiese pasado? Pongamos lo que no sucedió, pero vamos a hacer la hipótesis. ¿Qué hubiese pasado si alguien de ellos hubiese dicho, Señor, ok, tú dices que les demos de comer, ok, lo voy a hacer? ¿Qué cree que hubiese pasado? ¿Hubiese sucedido el milagro? Si alguien hubiese dicho, sí, está bien, vamos a darles de comer, tenemos 5 panes y 2 peces, vamos a repartir. ¿Si hubiese cumplido el milagro o no? Yo pienso que sí. ¿Por qué? Porque cuando Dios te da una idea, cuando Dios te da una orden, Él lo hace porque quiere ver si funciona o porque tiene los recursos para que eso funcione. Dios es un Dios planificado. Alguien dijo que Dios no juega a los dados. Todo está diseñado para que camines en bendición tras bendición, dice Pablo. Entonces, si alguien hubiese dicho, Pedro, Juan, algunos hubiesen dicho, ok, Señor, porque tú lo dices, lo voy a hacer. Yo creo que se hubiese dado igual el milagro. Pero ellos todavía no estaban listos, porque hay gente que no está lista para lo más grande si aún no entiende que lo que tiene ahora necesita ser llevado a los pies del Señor. Quieres que Dios te bendiga y no has diezmado todo el año, pero te quebrantas en adoración. Vas a la iglesia puntual, llegas primero o primera, traes no una Biblia sino 10 Biblias y eres muy espiritual, pero al principio de la palabra de darle al Señor lo que le pertenece, le has dicho no. ¿Qué hace el Señor? Respeta tu no, respeta tu límite. No está de acuerdo, como con los discípulos. Los discípulos dijeron, no, Señor, que nosotros le demos de comer, dice otro pasaje, que nosotros vayamos a comprar, que yo vaya de aquí a ganar puntos, a perder puntos para dar a comer a esta gente, ni loco, me guardo mi tarjeta. ¿A quién obedeces cuando estás en desafíos? ¿A tu razón o a la voz de Dios? Dales vosotros de comer. Y ellos dijeron, no, Señor, tú sabrás de la Biblia, pero yo sé de contabilidad. Tú sabes de lo espiritual, pero yo sé de números. Sé cómo funcionan los negocios. Los pastores no saben cómo funcionan los negocios. Entre comillas eso. Hermanos, ¿qué hizo el Señor? Pudo haberse enojado, pudo haberles dicho, vean, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Han visto tantos milagros. Les estoy diciendo, denle de comer porque yo sé que ustedes no tienen, pero lo que tienen yo puedo hacer que alcance. No estaban listos para esa conversación, no estaban listos para esa lección. El Señor sabe en qué nivel estás. El Señor sabe que aunque tienes ganas de salir adelante, todavía tienes estructuras mentales que te están deteniendo. Un nuevo año, una nueva oportunidad para servir al Señor. No, yo tengo mucho que hacer. Tengo trabajo, ¿cómo voy a involucrarme en un ministerio? ¿Quién va a traer la comida para mis hijos? Y tenemos 1000 razones para no servir al Señor. Pero las razones no te justifican. Por eso todos seremos juzgados no por la razón, sino por la palabra. Así que yo puedo estar acá equivocado en mi razonamiento, pero si estoy acertado en la fe, Dios me va a justificar por la fe, no por la razón. Yo no soy bueno para muchas cosas. Yo fallo en muchas cosas de mi hogar. ¿Quiere que les abra mi corazón? Aunque casi me cuesta el divorcio.
Nos fuimos en Navidad a visitar a mi familia y mi hermano mayor, por varias razones de la vida, ha desarrollado el arte culinario. ¿Sí? Y yo, por otras razones de la vida, prefiero ser un catador. Entonces mi hermano está haciendo el desayuno y yo espiritualmente quiero ayudarle a hacer el desayuno, pero no había un menú a hacer. Y llega mi esposa, como toda buena esposa, bien tinosa, paciente, bien romántica, como Jovita disfruta de su esposa, Franklin disfruta de su esposa, bien románticas, ¿no? Ellas que nos ven con ojos de corazones y nos dicen cosas como, pica la cebolla. Y ella sabe que para mí la cebolla colorada es mi cruz. ¿Ok? Voy a picar la cebolla. Ojalá no haya cebolla, Señor, que no haya cebolla. Ñaño, ¿tiene cebolla? Déjame ver. Yo, Señor, que no encuentre. Que esté a fondo y que hagamos otro desayuno. Sí, encontré dos. Ahí están dos, Ñaño. Ok. Yo sé en teoría de administración de cocina porque yo administré por años un centro de eventos dando de comer a miles de personas. En un evento que vino el presidente de ese entonces al seminario, vamos a comer casi a 1000 indígenas por casi 4 días, desayuno, almuerzo y cena. Así que en esa parte de capacidad Dios me ha dado dones, pero póngame a picar una cebolla y usted va a desconocerme. Entonces yo sé en teoría que hay que remojar la cebolla, ¿no es cierto? Lo mejor, picarla en agua, porque si usted coge la cebolla y de paso yo ya sé eso, aprendí desde niño. En teoría yo sé mucho de la cebolla. Los ecuatorianos a todo le ponemos cebolla. Me refiero a la cebolla colorada, ¿no? Entonces ya comienzo a hacer mi drama del pelar cebolla. Me enjuago para no tener nada de esa sustancia, porque yo lloro fácilmente con la cebolla. Entonces ya, y mi esposa está. Y yo siento su mirada de amor. Ese ambiente de Romeo y Julieta que nos envuelve a veces, ¿no? Y yo estoy viendo que me está viendo así. De alguna forma los hombres sabemos ver por la espalda, ¿no es cierto? Se ha pasado por la nuca. Sentimos esas miradas. Entonces ya está pelada y ahora un cuchillo, Ñaño. Un cuchillo porque estaba usando otro. Déjame ver si hay. Señor, que no haya cuchillo, que él mismo diga que va a pelar, que espere. Asoma otro cuchillo. Ok, Señor, me pruebas, cuchillo. Y me quedo pensando en si picar en cuadritos, en pluma o en troncos. Pero para que un hombre piense, las mujeres saben cuánto tiempo pensamos algo a veces antes de hacer. Las casadas sobre todo deben estar conscientes. Por ejemplo, para clavar nosotros medimos, calculamos, probamos. ¿Quieres ahí, mija? ¡Pon rápido! Entonces yo estoy calculando las 2 cebollas para 12 personas del desayuno. Estamos con todos nuestros hijos ahí y estoy pensando, ¿cubitos? ¿Cuadraditos? Yo sé picar cuadraditos. Por si acaso sé picar. Lo que no sé hacer es ser rápido. Entonces me tomo mi tiempo espiritual. Señor, guíame en este asunto. Y ya siento la mirada a nivel 2. Esa mirada que te pone hasta los pelos de punta, ¿no? Es como algo tiene que decirme, pero se está mordiendo la lengua por decirme. Entonces ya siento la mirada y había pasado, me imagino yo, segundos, hasta que me dice, pica rápido. Proverbios 35:2. Pica rápido. Y digo, porque mi hermano está ahí, entonces tengo que ser espiritual. La sierva dice, ¿qué? Para que vea que todos pasamos por esas situaciones. Levanten la mano a todos los que pican a mí la cebolla, que se están riendo mucho de mí. A ver. Soy el único, ¿no? Entonces, pica rápido, fue como, échale, ¿no? Ya. Entonces digo, pero ¿quieres que pique
y tenía las palabras en la boca, pica como quieras, pero rápido. Proverbios 35:6. O sea, hazle algo, pero hazle. Digo, me refiero si quieres pluma o cubito o troncos, digo, porque iban a ser huevos revueltos. Se llaman huevos al pastor, no sé si alguien ha hecho eso. Entonces digo, no sé si quieren así. Y los dos, mi hermano y mi esposa, dice, como puedas, pues. Proverbios 35:7, 8 ya sería, ¿no? Yo hice, como puede. Hermanos, la razón nos da capacidades y limitaciones, pero la razón no determina tu caminar con Dios. No podré picar bien una cebolla como muchos de ustedes. Y lastimosamente tengo una esposa perfecta, que ella puede picar la cebolla con el pie, ver televisión, hablar por teléfono con la mamá y lavar la ropa con la otra mano y jugar con su mascota con el otro pie. Puede hacerlo. Tengo la esposa perfecta, pero yo en ese sentido no soy perfecto. Pero cuando se trata de seguir al Señor, todos con mucha capacidad o poca capacidad debemos ser obedientes al Señor. En eso sí está la diferencia. No hay un versículo, gracias a Dios, que diga entrarás al reino de los cielos por picar bien la cebolla. Entonces, mientras no haya eso, puedo practicar. Pero algo que sí me dice el Señor es que debo oír su voz y obedecerle. La razón no va a determinar tu vida, sino la obediencia a la palabra. Puedes tener 1000 razones, no alcanza, no tengo, soy pobre, nadie me apoya, estoy solo en esta ciudad, soy migrante, tienes muchas razones, pero ninguna de esas razones se compara al poder de la palabra de Dios. Los discípulos no habían entendido ese nivel de vida que Jesús quería darles. Por eso continúa entonces el relato en Mateo 14, 18, 19. El Señor les va a enseñar a hacer milagros, a vivir por fe. Entonces Jesús les enseñó cómo pasar de la razón a la fe. Él les dijo, ok, tráiganme acá los 5 panes y 2 peces. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba. Mira la estrategia del Señor. Traigan lo que tengan, que la gente no se entere del problema, solamente que vaya, pasen la voz y diga, hey, amigos, siéntense. Y me imagino que la gente debió haber sospechado, ¿no? Ya es de noche, da hambre, nos dicen siéntense. Y el Señor dice, díganle a la gente que se siente sobre la hierba. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, la realidad, 5 panes y 2 peces, y levantando los ojos al cielo, la fe y la razón van de la mano. Cuando tu nivel espiritual es bueno, es cuando tu nivel de fe toma la razón, suman para obedecer al Señor. Levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos. ¿Y los discípulos a quiénes? Es importante ser analítico, lógico, estructurado, ordenado. Es importante ser una persona intelectual. Leía que el año pasado, uno de los más grandes ateos, Anthony Flew, del siglo anterior, un hombre que se convirtió en un maestro del ateísmo, un científico, un filósofo, después de batallar 20, 30 años contra la religión, contra Dios, escribió un libro, Dios existe. Cómo el más grande ateo llega a una conclusión sorprendente para el mundo, que habían dado por sentado que un ateo no puede llegar a los pies de Cristo. Y entre otras cosas, él en su libro da razones de por qué abandonó el ateísmo, después de haber sido el mentor de muchos grupos, después de que sus libros fueron tomados como fuentes bibliográficas para muchos investigadores. Alguien compara que la conversión de este hombre
Es similar como si un día el Papa dijera que no cree en Dios. Así de la comparación. Entonces Anthony Flew llega a una conclusión que nadie esperaba, que muchos daban por sentado, de que un ateo no puede venir al Señor. En su análisis intelectual, en sus lecturas, en sus deducciones filosóficas, él encontró que el orden en el universo es sobrenaturalmente perfecto. Y entonces fue como la punta del iceberg para él. ¿Cómo un universo tan extenso puede ser extraordinariamente perfecto? Donde todo funciona por una razón, donde todo se da por un proceso mayor, donde todo, por ejemplo, la tierra está ubicado en un orden perfecto. Y luego analizó otras preguntas de la existencia humana y luego lo comparó con Jesús y se dio cuenta que Jesús respondía a las preguntas más importantes de su vida, de su alma. Por más de 40 años abrazó el ateísmo, pero en un tiempo el Señor le llevó de la razón a la verdad. Porque tú puedes tener análisis de que Dios no existe y respetamos eso, pero no puedes decir que no exista el sol. ¿Existe el sol? ¿Y usted lo ha tocado? ¿Y por qué cree que existe el sol? Calor, lo vemos, lo han estudiado, pero el mundo de la razón te mete en burbujas de que si no es comprobable no existe. Pero ¿quién ha tocado el sol para comprobarlo? Mucho más grande es la verdad de que Dios te ama, aunque no lo sientas, aunque no lo entiendas, no cambia el hecho de que Dios te ama a ti. Y para llegar a abrazar esa verdad, tienes que salir de tu razón que dice: estoy solo, a nadie le importa mi vida. Dios te ama. No tengo dinero. Dios te ama. Mi esposo, mi esposa me abandonó. Dios te ama. No tengo un trabajo fijo, no tengo seguro social. Dios te ama. Todas esas realidades no van a opacar el hecho de la verdad, que el Señor Jesús murió para darte una mejor vida, para salvarte. Pero eso no lo vas a encontrar por aferrarte a la razón. Los discípulos dijeron: solo hay 5 panes y 2 peces y no alcanzan. Y el Señor dijo: ok, tengo que mostrarles cómo funciona la fe en el reino de Dios. Traigan lo que tengan. Lo bendijo y lo partió. ¿Quiénes repartieron? Jesús bendijo. Es algo de misericordia. El Señor les hizo parte del milagro a los discípulos, que repartan. No tuvieron fe para hacer el milagro, pero pueden tener fe para servir al reino de Dios. No sé cuál sea tu nivel de fe, pero en este año el Señor va a aumentar tu fe, y no va a ser por razones, sino por su palabra, por su orden, por su verdad. Pero tendrás que obedecerle. Y si no tienes fe para creer que Dios puede sanar el cáncer, si no tienes fe para creer que Dios puede restaurar tu matrimonio, empieza al menos sirviendo. Porque los que servimos en el reino vamos a vivir de milagros del reino. Me imagino a Pedro y Juan repartiendo. Oye, Juan, ¿cómo te va? Oye, no sé qué está pasando, pero no se acaba el pescado. Me imagino a Tomás, que fue el que dijo: ay, Señor, necesitaríamos, ¿cuánto es? ¿Cuántos denarios? 120, creo. Él calculó, hizo un cálculo, está en Juan, creo, esa parte. Él hizo el cálculo, dijo: ni con tanto dinero podríamos comprar tanta comida. Me imagino a Tomás diciendo: oye, Andrés, ¿todavía tienes pan? Tengo cestas de pan. Tal vez no tienes la fe para obrar milagros, pero hoy sí puedes tener la fe para seguir sirviendo al Señor, porque todo el que sirve verá la mano de su Señor. Por eso involúcrate en los ministerios,
Por eso sal de tu silla y di: Señor, si me llamas, me necesitas. Y claro, Dios te llama, hace ratos te ha llamado. Solo involúcrate. Sal de tu mundo de la razón, que ya tengo una edad, que ya no tengo tiempo, y ven al mundo de la fe y vas a ver cómo el Señor no solamente da de comer a 5,000. El Señor iba a resucitar a Lázaro. El Señor resucitaría al hijo de la viuda de Naín. El Señor, siendo arrestado la noche que le tomaron, hizo un milagro. Pedro sacó su cuchillo, reaccionó en su razón y cortó la oreja de una de las personas. ¿Y qué hizo el Señor? Guarda tu espada, tu cuchillo, y tomó la oreja y le sanó. En el reino de Dios las cosas funcionan por la palabra de Dios, no funcionan por nuestros razonamientos. ¿Tienes que llevar tus razonamientos al Señor? Sí, obviamente. Y el Señor va a expandir tu mente. Para ver milagros tú necesitas únicamente tener la palabra de Dios. Por la palabra fueron creadas todas las cosas. Por la palabra Noé construyó un arca. Por la palabra Jesús hizo muchos milagros. La fe viene por el oír, pero el oír viene por la palabra de Dios. Así que lo que hoy ahora te está hablando el Señor no es solo para tu razón, es para tu vida de fe. Si has venido buscando palabra, entonces vivirás por la palabra. Y la palabra cobra poder. Dice el libro de Isaías 55:11: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. La palabra de Dios no es un discurso. Mis palabras pueden ser un discurso. Mis palabras pueden ser el producto de un tiempo de oración, de un bosquejo que he tenido que hacer, que investigar y decirte algo, y quizás hago mi mejor trabajo, pero no me alcanza a llegar a tu corazón. Pero la palabra de Dios llegará a tu corazón y no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero, dice el Señor, y será prosperada en aquello para que la envié. Dios siempre tiene palabra para generar milagros. Lo que pasa es que tú quieres una vida en tu razón donde orar una vez sea suficiente para que Dios abra los cielos. No, en el reino de Dios vivimos orando, no oramos una vez. En el mundo de la razón de muchos, diezmar una vez debería ser suficiente para que abunde el dinero en mi trabajo, en mi negocio. No, en el reino de Dios todo le pertenece al Señor, no solo el diezmo. Cada centavo, cada planta, cada cabello de tu cabeza, cada neurona de tu mente le pertenece al Señor. Si vives por la razón, cosecharás cosas de la razón. Si vives en el reino de la fe, en el reino de Dios, cosecharás lo que es de fe. Bienaventurados los que sin ver creyeron. Y la palabra que Dios da nunca vuelve vacía. Solo tienes que tomarla y vivirla, obedecerla, permanecer en Él. Cuando el Señor probó mi corazón hace poco tiempo para irnos a vivir en los Estados Unidos, antes de la pandemia, fue un momento crítico para mi corazón. Mi esposa dijo: sí, vámonos. Mis hijos dijeron: sí, papi, irnos a Gringolandia. ¿Quién no quiere irse? Alce la mano quien no se quiera ir para no llevarle, porque un día voy a estar allá y pensaré en ustedes. A una cartita les mandaré, pero esa temporada fue difícil, porque yo estaba recuperándome de mi pierna y estaba planteándome varias metas nuevas en el Señor, 4 o 5 emprendimientos por aquí, por allá, seguir mi doctorado, seguir obviamente ministrando. Pero si Dios me quería llevar a Estados Unidos, no suena mal. A mi razón sonó perfecto, como anillo al dedo. ¿Y qué dije yo a mi esposa, a la que me miró cuando no podía cortar bien la cebolla, a la sierva del Señor? Porque teníamos que dar una respuesta en un par de días. Pero ya el sentir de mi familia era: sí, listo, vámonos. Todavía no había llegado la pandemia, era junio del 2019. Harrison había salido ese mismo mes de acá de la iglesia y dije: chuta, primero salió César y Gaby,
luego Julio y Eloy, y ahora está saliendo Harrison, y ahora Dios me quiere llevar a Estados Unidos. ¿Qué cree que sentí en mi corazón? Pastor, alegría, librarse de la iglesia. Obviamente, ¿quién no quiere librarse de la iglesia? Me sentí entre la espada y la pared y le dije: Lucy, mira, todos se han ido, a todos Dios les ha llevado, porque todos Dios les llevó. Julio y Eloy en México, Harrison y Jane en Estados Unidos. Entonces a todos Dios les llevó. Paul también estuvo aquí ese tiempo, Paul Clark, a Estados Unidos también. Y entonces dije: ¿será que Dios nos está diciendo algo? Humanamente yo ya sabía cuál era la respuesta, pero dije: Lucy, vamos a orar, vamos a ayunar. Y mis hijos, y oramos y ayunamos. Y Dios nos confirmó claramente que debíamos quedarnos un tiempo más, que la iglesia iba a necesitar de sus pastores. Pero en ese momento la iglesia no estaba tan mal tampoco, aunque era un tiempo de salidas de pastores con buenas razones, tampoco estaba mal. Bien podrían haber encontrado, y hay muchos, me imagino, mejores pastores que yo en cualquier lugar del Ecuador. Pero Dios dijo: un tiempo más. Y tomar eso en mi corazón y decirle a mi esposa, a mis hijos, no fue fácil. Pero hace años ya dejé de vivir por la razón. Y obedecerle al Señor es la clave para tu mejor vida. Entonces nos reunimos y dije: vamos a quedarnos un tiempo más. Y cuando habíamos dado la respuesta, julio más o menos de ese año, comenzamos a trabajar fuerte en la iglesia, ustedes vieron, y vino la pandemia. Y cuando vino la pandemia se cerró la iglesia. Y por un minuto pensé: me equivoqué. Deberíamos estar al otro lado, escuchando las noticias y recibiendo pedidos de oración. Pero el Señor se equivoca. Los pensamientos del Señor son más altos que los nuestros. Y hoy, casi 4 años después, uno dice: Dios, tenías razón. El vivir en la fe no es perder razón, es ganar las razones de Dios. Porque aquí tienes tus razones, pero acá tienes la fe en el reino de Dios y las razones de Dios. Yo prefiero vivir para las razones de Dios. Nos ponemos de pie. Bendecimos a quienes mirarán y escucharán este sermón, y oramos para que Dios les lleve a una vida de milagros, de cosas sobrenaturales. Oramos.